Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Un saludo especial a los alumnos de cuarto de secundaria con quien desarrollamos el curso de literatura. La sesión del día de hoy es hablar acerca del romanticismo. Podemos adentrarnos de una vez a hablar del romanticismo peruano, pero no podríamos en este caso dejar de lado o dejar de mencionar el romanticismo a nivel universal. Tenemos que entender primero el romanticismo universal porque los periodos o los momentos literarios, las corrientes anteriores, no las hemos visto a nivel universal porque no han tenido esta trascendencia. En la literatura de la colonia quizás podíamos haber observado, analizado de que teníamos una influencia clásica, una influencia renacentista, una influencia francesa o afrancesada, pero en estas literaturas que vamos a trabajar ahora a partir de este momento, que es el romanticismo, el realismo, el simbolismo, el modernismo, la vanguardia, pues sí requiere que primero recordemos con ustedes el panorama general, ya que ustedes conocen muy bien el romanticismo, pero no está de más este repaso porque para mí es importante que hagamos un alto en nuestra acción del romanticismo peruano para poder revisar los puntos que vamos a tratar el día de hoy. ¿A qué llamamos? ¿Qué es el romanticismo? ¿No? Es un movimiento artístico que se basa en dos pilares y quizás esto genere una polémica, que espero sus preguntas en la sesión virtual. El liberalismo político, la libertad artística basada en la inspiración. ¿Por qué mencionar el liberalismo político? El antecedente al romanticismo había mostrado acciones donde solo primaba la razón, lo meticuloso, y el romanticismo va a ir por la parte sensible, lo sentimental. Para ellos va a ser importante la inspiración, como dice el segundo punto. Entonces, el romper esa estructura normal de todo periodo va a manifestarse en este momento. Extensión y desarrollo del romanticismo. El romanticismo, como movimiento literario universal, se inicia en Inglaterra y Alemania. Mayormente los libros nos dicen solamente Alemania, pero también desarrolla en Inglaterra. Aquí veremos bajo qué principios. Aparece con la denominación de un grupo, un círculo literario, que en este caso se va a denominar Sturm und Drang. ¿Y qué significa Sturm und Drang? Significa tempestad e ímpetu, que en este caso va a ser en la segunda mitad del siglo XVIII. Va a haber una recepción tardía en España a causa del absolutismo de Fernando VII y se inicia su muerte en este caso en 1833. Es decir, en España tardíamente se desarrolla. Imagínate que si en España se desarrolla de forma tardía, en el Perú, cuando vayamos a revisar este movimiento literario, propiamente ya nos vamos a dar cuenta que se inicia cuando en el mundo ya había terminado. Y no es que termine y ahí finalizó la literatura, no. A mediados del siglo va a aparecer de forma abrupta y en contra del romanticismo el realismo. El realismo. Dentro del contexto nosotros también tenemos que es un movimiento social, es un movimiento artístico, que su base primordial es la libertad, ¿no? En Europa es la primera mitad del siglo XIX, en España
comienza un poco más tarde, la segunda mitad del siglo XIX. Hay unos hechos históricos que acompañan, por ejemplo, la independencia americana en el año 1775-1783, un hecho histórico trascendental es el motín del Té, y esta pintura también refleja mucho. Aparte de ello tenemos la guerra por la independencia española, que es en 1808 a 1814. Esa imagen que he puesto corresponde al nombre de la carga de los mamelucos, de Francisco de Goya, ¿no? Los que observamos montados en los caballos son los parte de los opresores y el pueblo pues que está luchando por su independencia. Un hecho histórico sin igual que pertenece a este periodo literario es la Revolución Francesa. El año es fácil de aprender, 1789, 1789, ¿no? Delacroix en esta imagen muestra la libertad guiando al pueblo, ¿no? La ansiada libertad. La Revolución Francesa, bueno, las ideas ilustradas calan, llegan, se fecundan en el pueblo francés, que inflamado de ansias de libertad, de igualdad, de fraternidad, pasan por la guillotina a todos los aristócratas del país. Costó mucho la libertad, ¿no? La Revolución Francesa, y va acompañado de hechos históricos que quizás ya conocemos por los cursos de historia. En Alemania nosotros tenemos por antecedente el Sturm und Drang que ya he mencionado en el siglo XVIII, a través del autor Johann Wolfgang von Goethe o von Goethe y Friedrich von Schiller, que están sus dos nombres, Goethe o Goethe y Schiller. Justamente la imagen que está ahí dice Monje a orillas del mar, ¿no? De Friedrich, en el año 1809. Es una imagen polémica, yo te invito a que en la web la busques y puedas observar con mayor detalle, a mayor profundidad esta imagen, ¿verdad? Patriotismo, nacionalismo, historia, literatura, es lo que vamos a encontrar en este periodo literario, ¿no? Sobre todo porque surge en oposición al afrancesamiento neoclásico, del cual no hemos hablado y ya tendremos alguna referencia. Sobre todo porque Sturm und Drang, que significa tempestad, que significa ímpetu, es una vuelta a la naturaleza y a la libertad, ¿no? Es un genio de la expresión de lo inexplicable, y el cristianismo es un poquito más esencial y primitivo, ¿no? Dejando sobre todo esta idea. Recuerda que existen dos pensamientos, dos ideologías sobre ello, que es o manifestado a través de dos denominaciones. Voy a retirar esto de ideología, voy a hablar de denominaciones. La denominación principal que se le da es la del idealismo y la otra es la del materialismo. Los aspectos idealistas es en la creencia de un teo, de un dios, al margen de la religión que se profese. Y el materialismo es la creencia en la ciencia, la creencia en la formación científica, en el método científico, en lo comprobable, ¿ya? También vamos a tener como antecedente que el nacionalismo de este periodo tiene un gusto por lo folclórico, por lo popular en Alemania, que produjo la recreación del cuento popular de los hermanos Grimm, ¿no? También vamos a tener que en este periodo literario va a servir mucho la inspiración de Shakespeare, William Shakespeare. William Shakespeare, recuerda que se le conoce como el cisne de Avon y Rousseau. Los símbolos de la unificación alemana, en este caso es Fausto, Catedral, Colonia.
La obra Fausto, que pertenece a Johann Wolfgang von Goethe, va a manifestar algunas de las ideas más conservadoras, o no conservadoras, sino las más locas, por mencionar el día de hoy. En el caso de Goethe, o de Goethe, eh, su pasado de Alemania está influido por Herder, que era un filósofo. Eh, Su obra, Werther, es llamada Mal del siglo. Recuerden que la obra se titula originalmente Las desventuras del joven Werther, a la cual se le puede llamar simplemente Werther. También está la obra Fausto. Con esta obra se concreta el paradigma del poema épico romántico, y en este caso es el gran autor que comienza la tradición literaria de la cual nosotros estamos estudiando. Eh, en el Perú vamos a encontrar que el romanticismo literario tiene sus inicios muy bien marcados, ¿ya? Antes de continuar hablando del Perú, quiero detenerme para comentar estas dos obras de Johann Wolfgang von Goethe. En Werther se ve un triángulo amoroso, ya, entre Alberto, Carlota, eh, Alberto, Carlota y Werther. Alberto y Carlota son enamorados, pero tienen una relación complicada. Y Werther, que es amigo de Carlota, de Charlotte, va a tener esa tarea de escuchar los problemas, los sufrimientos, las dificultades que van a originar que él se fije en su amiga. Eso va a tener una decisión errada, por decirlo de esa forma, porque Carlota va a decirle que ella también lo quiere a Werther, que ella también siente algo por él, pero que todo se reduce a quererlo como un amigo, como un hermano. Entonces Werther se siente tan mal por esta respuesta, porque él esperaba de que ella se fije en él, que ella también sintiese algo por él, y que le dé la espalda a Alberto. Pero eso no sucede. Entonces Werther se suicida. Eso es lo que narra la obra. Y ahora me imagino que ya entiendes por qué se llama el mal del siglo. Porque muchos jóvenes que leyeron el texto incluso cayeron en el error de suicidarse, inspirados en este caso en la acción de Werther. Te menciono algo más. En el caso de la obra Fausto, la obra Fausto va a mencionar algo inusual. El doctor Fausto es un médico de profesión. Fausto ha llevado una vida tranquila, una vida serena, pero Fausto, entrado en años, se logra fijar, digamos de esa forma, en una muchacha, menor que ella. Entonces el doctor Fausto, quien ya había vivido parte de su vida, bueno, su vida no había, él siente que no ha conocido la completa felicidad, o la felicidad plena, sobre todo porque no tuvo la oportunidad ni de casarse ni de tener hijos. Bueno, tiempo después, en este caso va a conocer a una muchacha que se llama Margarita. Para ello, él era un hombre ya adulto y Margarita era una muchacha. Lo que hace en este caso es pedir o hacer un pacto con Mefistófeles.
Eh, ¿Para qué? Como si fuese un elixir de vida, como si fuese que él le puede devolver la juventud. Y así lo hace para pasar una etapa con Margarita y conocer la felicidad. La obra va a mencionar que este pacto se cumple, él se vuelve más joven, está un tiempo con Margarita, va a haber más detalles al texto, pero lo más importante es que cuando él muere, el demonio ahora quiere, o Satanás quiere llevarse su alma, porque ese fue el pacto, que le entregue su alma. Pero él no va a poder cumplir debido a que ha llevado una vida tan proba, ha llevado una vida tan justa, tan decente, que los ángeles conducen, en este caso al doctor Fausto, a la morada de Abraham. Entonces, la próxima videoconferencia nosotros estamos hablando acerca del romanticismo en el Perú. Recuerden estas dos imágenes. A la derecha, Ricardo Palma Soriano, y a la izquierda, eh, José Carlos Augusto Salaverry. ¿Ya? Carlos Augusto Salaverry. Muchas gracias.